Aquí dice que a Daniel Burstein, que es un historiador estadounidense, le preocupaba que la democratización de la creación de las imágenes, conseguida mecánicamente por la fotografía, pudiera servir también para abarcar y falsificar la experiencia individual y colectiva, la percepción del yo y el sentimiento comunitario. Argumentaba, utilizando el lenguaje psicosociológico propio de la época, la confusión de los límites entre la pérdida de discernimiento entre lo que es auténtico y lo que no lo es. Esto quiero que lo empezamos a ver más adelante, entre las formas de representación autogeneradas y aquellas generadas por otros. La superabundancia de la imaginería fotográfica, la facilidad de su producción y la asunción de su papel central en el ámbito cultural habrían acabado aplastando la identidad e infectándola de las cualidades mecánicas del proceso fotográfico, vaciándola de ese modo de su humanidad. Esto es un texto que escribió este hombre en el 62 y se llamaba La imagen o qué le pasó al sueño americano, ¿no? Quiero que veamos esta imagen. Un poquito lo que quiero es hacer un pimponeo con respecto a lo que es, esto es qué padre, entre lo que es la experiencia fotográfica, lo que es la creación fotográfica y sobre todo lo que nos significan las imágenes fotográficas. Voy a parafrasear a un crítico e historiador de fotografía en México que se llama José Antonio Rodríguez, que es el editor también de la revista Alquimia. Él dice que para México, o más bien que la fotografía en México es como el taekwondo, que prácticamente se ganan paralímpicos, olimpiadas, medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce internacionales y nadie la pela. Exactamente lo mismo pasa con la fotografía. En la fotografía la fotografía mexicana, créanme, tiene un gran nivel, premios internacionales importantísimos los han ganado fotógrafos mexicanos, pero aparentemente no a mucha gente le interesa o no estamos muy conscientes de qué ha pasado en la fotografía mexicana. Si ven esta imagen, para ustedes no les significa nada, son un montón de gentes posando para una imagen para una cámara fotográfica, por ahí ven que dice la palabra Pachuca y se ve parte de una locomotora. Esa imagen a ustedes no les significa nada, a mí sí me significa porque yo estaba en ese momento y yo estoy por ahí fotografiado, y esto es en el último encuentro de fototecas en la ciudad de Pachuca, donde hay mucha gente dedicada al análisis de la imagen, archivos históricos y demás, gente que está muy consciente del valor que tiene la imagen fotográfica en todos sus sentidos. Y ahora ven esta otra imagen. Esta imagen también a ustedes no les significa mucho, a mí sí me significa, porque esta imagen está tomada en Tlaxcala. Este es un accidente ferroviario, y ahorita les explico. A mí, desde chico, mi papá me platicaba del accidente donde había muerto mi abuelo. Siempre me había dicho que mi abuelo había muerto manejando una máquina de tren. Él era un líder sindical de ferrocarriles en Tlaxcala. No llegó el maquinista y entonces él se le hizo muy fácil tomar la máquina y irse con la carga. Resultó que ese día se cayó un puente por una lluvia, se desplomó el tren, ¿no? O más bien se descarriló y mi abuelo murió instantáneamente. Esta historia me la habían platicado mil veces y hasta hace, 6 meses que fue el cumpleaños de mi papá, me dice, oye, por cierto, ahí encontré unas fotos del accidente de tu abuelo. Le dije, ¿cómo? ¿Existen fotos del accidente donde se murió mi abuelo? Sí, desde luego. Entonces ya me enseñó esta foto y yo no daba crédito porque yo me había imaginado una historia mucho más como de película, una película mucho más... no sé, exagerada, me imaginaba un acantilado y me imaginaba el tren ahí encima de hierros retorcidos y mi papá sacando el cuerpo de su papá porque él tuvo que irlo a rescatar y demás. Y cuando vi la foto se me hizo así como tan sencillo y yo no daba crédito que mi abuelo hubiera muerto en este accidente. Y bueno, y lo más curioso eran las personas que estaban arriba de la máquina. Y yo le decía, bueno, ¿y quiénes son esas personas? Y me decía, son los amigos de tu abuelo que se tomaron una foto como de despedida, ¿no? Entonces, bueno, para mí se me hizo una imagen magnífica y bueno, ya así como para cerrar la historia, me dice, ¿y el fotógrafo adivina cómo se llamaba? Le digo, no, pues no tengo ni la más remota idea. Me dice, se llamaba Arcadio Montiel. Me dijo, es un fotógrafo que no tiene nada que ver con nuestra familia, su apellido era Montiel, pero era un fotógrafo que perdió una pierna en la Revolución y iba con su cámara y con una muleta y él iba tomando fotos, ¿no? Y entonces era un fotógrafo ahí de Tlaxcala que aparentemente mucha gente lo conocía. Y como era amigo de mi abuelo, este fotógrafo hizo esta toma de los amigos de mi abuelo posando donde se había muerto mi abuelo, ¿no? Entonces les repito, un poquito lo que quiero es, cuando veamos esto de fotografía mexicana, ¿qué es lo que nos implican las imágenes? ¿Qué parte es como que yo siento que es parte de nuestro imaginario y que sí nos significan de manera colectiva y qué imágenes no?
Y por último, esta imagen es una fotoescultura, ¿no? que hemos visto ahí en mercados de antigüedades o en casa del abuelito, etcétera, y este es mi abuelo, ¿no? Es una fotoescultura de mi abuelo que cuando yo también recuerdo que la vi miles de veces en casa de mi abuela y se me hacía una cosa que hasta me daba miedo. O sea, era algo que se me hacía un poquito grotesco, ¿no? El que tuviera un cuerpo de madera y cara de fotografía, pero ahora resulta que son prácticamente artículos casi como de colección, ¿no? Entonces, que más adelante veremos algunas que ha retomado el doctor Lacra para hacer sus piezas, ¿no? Ahora, regresando con esta idea que yo he tenido mucho, o esta reflexión que he tenido mucho con respecto, no al punto de vista del nacionalismo, sino dónde uno se ve reflejado en ciertas imágenes, o por qué hay ciertas imágenes que a uno inmediatamente le remitan algo, le evocan algo o le producen algo. Estaba yo en otro país, estaba justamente acaban de invitar para hablar de lo que era el imaginario de lo mexicano, y era un concepto bastante abstracto, por así decirlo, y yo le estaba dando vueltas y vueltas a la cabeza, y había una exposición de pintura, ¿no? Entonces de repente en esta exposición que era de retrato, me encontré este cuadro, literalmente, el de Van Gogh, y bueno, estaba los grandes maestros de la pintura, ¿no? Entonces estaba Van Gogh y bueno, veía esta imagen, lo que me significaba, lo que me producía, etcétera. Vi esta otra imagen de Renoir y bueno, fíjense un poquito la temática, la cuestión del retrato, los colores, el cromatismo, la atmósfera que le da a cada una de estas imágenes cada autor, ¿no? Modigliani, ¿no? Que ahí estaba esta mujer vestida de negro, unos colores mucho más sombríos, ¿no? Hay que recordar también cada uno de estos autores en su temporalmente o históricamente o geográficamente dónde estaban localizados, qué es lo que había a su alrededor, ¿no? Aquí está Picasso, ¿no? Vean este retrato de esta mujer también muy sombrío, con estos tonos azulosos y demás, y cuando vi esta imagen se me caían los pantalones, literal, ¿no? Me encantó la imagen, me producía algo, inmediatamente me acerqué, ya sabía de quién era, pero me acerqué a la ficha técnica, y el título era Retrato de mi madre, ¿no? Entonces cuando vi esta pintura, inmediatamente ahí entendí mucho esta cuestión de lo que eran los imaginarios colectivos, lo que eran un poquito la cuestión de la identidad y demás, que mucha gente lo ha tratado de estudiar, de analizar. Hay varios gente que se ha metido mucho en la cuestión de la literatura. Todos sabemos que tanto Paz, Fuentes y Monsiváis fueron, bueno, se dedicaron gran parte de su estudio a hablarnos de quién éramos nosotros los mexicanos, de qué estábamos constituidos, por qué funcionábamos como funcionábamos y qué es lo que nos movía. Hay que recordar que hay mucha parte de esta época del cine de oro mexicano. Mucho de su éxito se debía a que gran parte de estos directores o de los actores hacían que nosotros nos reflejáramos en lo que estábamos viendo. No era algo que, no éramos precisamente, a ver si me explico, no éramos precisamente espectadores, sino que éramos un actor más dentro de las películas. Nos sentíamos como adentro de la película y nos sentíamos que estábamos viendo una película, ¿no? Que es una de las grandes virtudes de esta época del cine, pero había otros autores también muy interesantes como José Vasconcelos, y un texto que se los recomiendo, que es el de La raza cósmica, que él tenía otra visión completamente diferente con respecto a lo que éramos como mexicanos y hacia dónde debíamos de ir. Históricamente también hay que recordar que se dice que a Vasconcelos le cometen fraude y él no llega a ser presidente de la República, que si él hubiera sido presidente de la República, otra cosa cantaría en el aquí y en el ahora, ¿no? Este es un texto que se acaba de hacer una traducción de Heriberto Yepes, que se llama La otra raza cósmica. También les recomendaría muchísimo que lo leyeran y que entendieran qué era el México que veía y que creía José Vasconcelos que nos deberíamos de dirigir. Un psicoanalista mexicano también muy interesante, por lo menos para mí, que escribió Infancia es Destino, y van a ver cómo es que voy hilando esto. Y Santiago Ramírez, en este texto que se llama Infancia es Destino, él dice que el papel primordial que el análisis de la transferencia desempeña en la técnica psicoanalítica se basa en esta especial intercomunicación que encontramos entre el pasado, el presente de la vida humana,
¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un ejercicio, más bien una especie como de experimento conmigo y con ustedes, con respecto a ver a la fotografía mexicana como si fuera un paciente, ¿no? Lo vamos a ver como si fuera un paciente, y para saber de qué adolece el paciente o qué es lo que le duele al paciente, tenemos que saber pues de que está enfermo, o sea, de cómo se ha caído o cómo, cuáles son sus traumas o cuáles son sus heridas, ¿no? Entonces un poquito hacia allá lo voy a ir llevando, allá a ver si los logro convencer, ¿no? Santiago Ramírez también dice que la enfermedad del analizado se debe tratar como un hecho histórico, como cuanto una potencia actual. Repito, tenemos que conocer el pasado, si no conocemos el pasado no podemos entender el presente y por lo tanto no podríamos enfocarnos hacia el futuro de este paciente. Hay nuevas voces que están estudiando qué es esto de ser mexicano, de lo mexicano, sin entrar al nacionalismo exacerbado, como Heriberto Yepes, Sergio González Rodríguez e Ignacio Padilla. Son nuevas voces que entienden este México en el aquí y en la ahora. No nos podemos, desde luego que tenemos que conocer lo que escribieron por ejemplo, Octavio Paz, pero ya estamos en otro momento histórico, hay que conocer estas nuevas voces, cómo ven a México, qué es lo que nos está sucediendo ahora y cómo nos entendemos, ¿no? Un poquito por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, acuérdense que vamos a ver la fotografía mexicana como si fuera un paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver que el primer trauma de este paciente en la época contemporánea va a ser el 68, va a ser la primera caída o el primer trauma. Y aquí, a nivel simbólico, sabemos que es el nacimiento del posmodernismo, es todo a nivel mundial, pero vamos a ver realmente qué pasó en México. Esto es lo que estaba sucediendo en México en el 68, esto es lo que salía en imagen, muchas de estas imágenes estuvieron censuradas durante mucho tiempo, se hablaba de que había sucedido ciertas cosas, pero todo era, o más bien gran parte había sido censurado. Es un poquito lo que les estoy platicando del tren, lo que me habían platicado con respecto a ya ver las imágenes. Las imágenes, muchas empezaron a circular y eran brutales, ¿no? Eran brutales, todo el mundo conocemos historias de gente que desaparecieron o de la masacre del 68, se han hecho después películas, etcétera, pero en su momento fueron imágenes que no tuvieron tanta visibilidad. Y aquí una imagen que es muy emblemática, es la imagen de Regina Teuscher, esta chica edecán que matan en el 68 y que después decantaría en esta obra literaria de Elena Poniatowska acerca de su vida y demás, de Regina, ¿no? Que después hicieron obras de teatro y demás, pero lo que significaba la muerte de esta chica a manos de soldados o del gobierno prácticamente, y ver esta imagen. Si se fijan, es una imagen directa, es una imagen que no evoca absolutamente nada, es una imagen de un cuerpo que yace en una plancha, seguramente en Semefo o en un hospital, no sabemos dónde, pero es una imagen cruda, ¿no? Compárenle con esta imagen, el obrero asesinado en huelga de don Manuel Álvarez Bravo. Esta es una joya de la fotografía mexicana. Es una joya por lo que implica esta imagen de este obrero asesinado en huelga, por el momento que la fotografía, en cómo la fotografía y lo que nos significa y nos evoca esta imagen de este obrero asesinado en huelga. Hay que recordar que esta imagen durante mucho tiempo también fue censurada, o sea, la gente o los editores no querían que fuera portada de libros, no quería que se exhibiera demasiado o que se publicara, porque decían que eso no era México, más bien eso es lo que no queríamos ver, pero es una imagen, y lo digo sin parecer una persona como torcida, es una imagen sumamente poética, o sea, es una imagen, les repito, que es una joya de la fotografía mexicana. En el 85 será la segunda caída o el segundo trauma, y aquí empezaremos a escuchar términos que antes no escuchábamos tan a menudo, como desastre, sociedad civil, el término solidaridad. Acuérdense que después de esto hasta fue parte de las campañas políticas, existió un dolor profundo y hubo una especie como de impasse o mutis en los circuitos de arte. Y aquí Ignacio Padilla, esta persona que está escribiendo desde otro punto de vista, dice que realmente el posmodernismo va a nacer el 19 de septiembre
en México y en específico con un fotógrafo que es Rubén Ortiz, ¿no? Entonces es como hacer nuestra propia historia, curiosamente no asimilar la historia que viene desde otros ejes, sino hacer la historia desde adentro, ¿no? Entonces es curioso que prácticamente para nosotros lo que dice Ignacio Padilla es que hasta el 85 va a ser el nacimiento del posmodernismo. Ven esta imagen, esta es una imagen de Sergio Toledano. Muchísima gente salió a las calles a fotografiar lo que había sido el sismo del 85 en Ciudad de México. Era una cosa pavorosa. Mucha gente aficionada, a partir del 85, se convirtió en fotógrafos. Gente que ahorita no sabe, por ejemplo, Ulises Castellanos, un fotoperiodista muy importante en México. Él tenía 16, 17 años y cuando vio el temblor salió a la calle a tomar fotos con su camarita y ahí decidió que lo que él quería hacer en su vida era fotógrafo. En este caso, Sergio Toledano, que es con esta imagen, parte de estas imágenes de esta serie, ganó una Bienal de Fotografía, tenía una visión muy parecida, con toda la distancia que le podemos dar a la de Álvarez Bravo. No era una imagen como la de Regina Teuscher, que era una imagen solamente directa y mostrar los cuerpos yacentes, llenos de vísceras, sangrantes, etcétera, sino que aquí hay otra visión con respecto a lo que es el desastre, la muerte, el punto de partida para la gente que queda viva. Entonces eran imágenes sumamente fuertes, pero también tenían un alto grado de poética. Hay que recordar que mucho de la fotografía en México, o hay varios autores que siempre han retomado o que siempre se han acercado a la nota roja. No era nada nuevo, pero la manera de fotografiar sí era bastante peculiar. Esta es una imagen de Enrique Meitinides, es una imagen del 79, pero bueno, fíjense compositivamente. Y lo mismo, esta manera de abordar la nota roja. Todo el mundo hemos visto estos diarios de prensa de nota roja que realmente son grotescos, son tan directos, son tan evidentes que no hay nada que ver en esas imágenes, pero cuando uno ve fotografías como las de Toledano, como las de Álvarez Bravo, del obrero asesinado en huelga, o la de Meitinides, damos cuenta de otra manera de acercarse a un tema que aparentemente no podría acercársele de otra manera, ¿no? Fíjense, estas son imágenes que tomó Pedro Meyer, también en el 85, a partir del temblor. Fue algo que no solamente cimbró la ciudad, sino también la conciencia de los habitantes del Distrito Federal y en gran parte a la comunidad de los fotógrafos, ¿no? Y a partir de eso, fíjense, esta imagen también sería premonitoria de alguna manera, la imagen del edificio con el logo del PRI, ¿no? Que también es de Pedro Meyer. Pero aquí está Pedro Meyer. Aquí lo interesante de Pedro Meyer es que él va a generar una cosa que se llamó el Taller de los Lunes, en donde los fotógrafos jóvenes, prácticamente todos eran muy jóvenes, se iban a acercar e iban a mostrar sus imágenes fotográficas, pero no nada más las iban a mostrar como en un club de fotografía de con qué cámara la tomaste, con qué lente, qué diafragma utilizaste, oye, qué buena tu cámara, que es como se venía o como se estaba acostumbrado a mostrar las fotos entre amigos, ¿no? Entre camaradas o entre parte del gremio de fotógrafos, sino que lo que quiso hacer Pedro Meyer fue confrontar las imágenes, era mostrarlas y confrontarlas, qué es lo que querías decir, qué es lo que estabas provocando, de qué se trataba y cómo hacer un ensayo fotográfico. Curiosamente, aquí van a reconocer a algunos de estos jóvenes que después fueron fotógrafos o fueron artistas, pero por aquí pasaron Gabriel Orozco, Rubén Ortiz, Jorge Lépez, Óscar Necoechea, gente que se dedicó a la música o a la arquitectura. Muchos de estos jóvenes después fueron parte de este cimiento cultural de lo que fue México. Entonces, prácticamente el Taller de los Lunes tiene ese gran valor, ¿no? De haber, de alguna manera, aglutinado a todos estos chicos o estos jóvenes que querían hacer algo, y muchos de ellos salían a fotografiar el temblor y luego no sabían qué hacer con esas imágenes. Entonces muchos aquí era donde tenían entrada. Entonces fíjense, eran ver las imágenes y analizarlas, no nada más era fotografiar por fotografiar y a ver qué sale, sino qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres provocar, qué es lo que quieres aportar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Rubén Ortiz viendo una de estas imágenes. Fíjense también la época, la chamarra
de cuero, los pins con la calavera. A su lado izquierdo está Mariana Botey, que luego haría mucho performance, ¿no? Entonces se estaba gestando algo muy interesante a partir de el taller de los lunes, ¿no? Y vamos a hacer un rapidísimo recuento. Fíjense, esto es lo que estaba sucediendo en los 90s. Esto es Gerardo Suter, un fotógrafo que nace en Argentina y desde muy joven viene a vivir a México. Y vemos elementos que tienen que ver con lo prehispánico, ¿no? Esto que de alguna manera siempre lo hemos tenido muy en cuenta en México, que son las ruinas arqueológicas, la cuestión de los códices, etcétera. Entonces él empieza a retomar toda esta iconografía del mundo prehispánico, pero la lleva al estudio fotográfico y empieza a hacer estas puestas en escena, ¿no? Fíjense este Vitruvio, al estilo Gerardo Suter, ¿no? Con los petates atrás, este cuerpo lleno de lodo y estas figuras que remiten a parte de los códices prehispánicos, ¿no? Por otro lado estaba Marco Antonio Pacheco también en esta época y fíjense, estaba haciendo este tipo de imágenes, se llama de la proporción divina. La diferencia, ¿no? Mientras que Suter trataba de trabajar con cuerpos muy estilizados, Marco Antonio Pacheco trataba de trabajar con cuerpos que no necesariamente eran los cánones estéticos, figuras geométricas, imágenes muy, muy oscuras, y curiosamente Marco trabajaba en trípticos, o sea, no era una sola imagen o varias imágenes en un portafolio fotográfico. Marco trataba de resolver en dípticos, en trípticos o en polípticos, toda una idea en un conjunto de imágenes, ¿no? Acuérdense que aquí todavía no hay Photoshop, entonces son dobles exposiciones, todo lo que ven prácticamente está frente a la cámara, ¿no? Entonces ese es de la proporción divina. Por otro lado, en esta época también vamos a tener a Aurora Boreal o a Gustavo Prado, que es Aurora Boreal, es su alter ego. Ay, Chihuahua, se brincó la imagen, no sé por qué se la brincó. Bueno, se las quedo de ver. Ana Casas. Ana Casas, ella de origen de madre española y madre austriaca y padre español, pero llega desde muy chica a México. Ya prácticamente la consideramos como una fotógrafa mexicana, aunque no tiene la nacionalidad mexicana, y empieza a hacer cosas como esta, empieza a hacer o a trabajar con el álbum familiar, con la cuestión de la experiencia personal y llevarla a otro término, haciendo cuestiones performáticas con su abuela, en este caso que había sufrido una doble mastectomía, y hace imágenes como esta que les repito también van a ser muy importantes para la historia de la fotografía mexicana reciente, ¿no? El abrazo. Marta María Pérez Bravo, una chica que viene de Cuba y se instala por un buen tiempo en Monterrey y ahora vive en Ciudad de México, pero este era el tipo de cosas que hacía para la cámara fotográfica, que hacía puestas en escena y empezaba a fotografiarse ella misma, ¿no? La mujer balsa, la mujer caracol, para la entrega, ¿no? Entonces hacía también cuestiones performáticas para la cámara y las iba mostrando y las iba resolviendo, ¿no? De esta misma camada, en este mismo tiempo, Tatiana Parcero, que también pasó por el taller de los lunes, empieza a hacer imágenes, también autorretratos, y por esta técnica del sándwich en laboratorio empieza a sobreponer o a sobreposicionar imágenes de códices prehispánicos sobre su propio cuerpo, ¿no? Sus manos, su tórax, su rostro, sus pies, ¿no? Esta va a ser portada de un libro que se llama, se me acaba de ir, ¿te acuerdas, Lilia, cómo se llama? El de fotografía mexicana, fotografía latinoamericana. Ese es un libro, bueno, era un libro que se hizo desde España y fueron 10 años de fotografía en Latinoamérica, y la portada que prácticamente aborda desde Brasil hasta México, la portada fue de Tatiana, que es esta imagen. Laura Cohen, otra fotógrafa muy interesante que empezó también con el Consejo Mexicano de Fotografía, estaba haciendo este tipo de imágenes que eran analogías de cómo ella se sentía. En este momento ella estaba pasando por un divorcio, y esto era un poquito el tipo de imágenes que ella se imaginaba, que trabajaba desde antes haciendo bocetos y demás, y después generaba en el estudio a partir de cómo era su estado de ánimo, ¿no?
Gerardo Suter, hay varios autores que van a ir evolucionando a lo largo de los años. Hay muchos autores que de repente se van a diluir, o sea, que van a hacer 1, 2, 3 o a lo mejor un solo proyecto en una década que va a ser muy importante y después ya no van a hacer nada, pero hay autores que siguen generando imágenes y van prácticamente evolucionando. En este caso, Gerardo Suter dio un gran brinco al empezar a hacer fotoinstalaciones, algo que no habíamos visto o que no conocíamos aquí. Y, por ejemplo, él empieza a hacer este tipo de cosas donde las galerías las pinta todos los muros de color negro, hay monitores, hay sonido, hay proyecciones, hay imagen fija y es otra experiencia con respecto a la imagen fotográfica. Él estaba abriendo por completo un nuevo panorama en lo que se estaba haciendo con la fotografía en México. En el 94 va a ser la tercera caída y va a ser varios factores, entre ellos el levantamiento armado en Chiapas, los asesinatos de políticos, el crack económico, el nacimiento del Centro de la Imagen en la Ciudad de México y aquí se va a dar o va a empezar el big boom de la fotografía mexicana, ¿no? Fotógrafos que hacían ensayos, ¿no? De repente se pasan a las filas de los periódicos, o más bien sus imágenes empiezan a publicarse en los periódicos. Esta primera imagen de su lado izquierdo, que es de Antonio Turo, que él vivía en Chiapas, ¿no? Dio la casualidad que él estaba en Chiapas, le avisan que está el levantamiento, sale corriendo a la calle y literalmente le apuntan, y él apunta con la cámara y hace esa toma, ¿no? Después sabemos que el subcomandante se convirtió en un personaje sumamente fotografiado, pero en un principio estos fotógrafos que fueron ya a Chiapas, muchos de ellos muy jóvenes, algunos de ellos habían ya estado cubriendo guerras en Nicaragua, y bueno, se van a Chiapas, y de repente resulta que en nuestro país hay un levantamiento armado, ¿no? Y entonces las primeras imágenes las empezamos a ver en periódicos como La Jornada, como que necesitabas ver las imágenes para creer esto que te decían de que había un levantamiento armado. Todo el mundo recuerda perfectamente dónde estaba cuando se enteró de la muerte de Colosio, todo el mundo tenemos perfectamente bien ubicado el video donde lo asesinan, y este fotógrafo que también estaba aquí en Tijuana, hay varios como mitos urbanos, entre ellos que era el único fotógrafo y que solamente le quedaba un fotograma en su cámara y hace esta toma que le va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente estas imágenes son las que nos van a despertar prácticamente en esos momentos. Me refiero a despertar de que no estábamos en el México que creíamos estar, sino que estábamos en un México completamente diferente. Y obviamente el famosísimo error de diciembre, el crack del 94, ¿no? Donde que va a ser prácticamente el desastre económico para México. Bueno, vean la cara de Cedillo, ¿no? Y el subempleo, o muchas de las generaciones que habían estudiado y demás y que pensaban que la vida iba a continuar tal cual, pues resulta que no había trabajo, no había condiciones normales en el país, estaban muy golpeados económicamente. Y ahí van a ser una generación interesante dentro de la fotografía mexicana, que vamos a hacer también analogías, ¿no? En la literatura, Douglas Coupland, este autor canadiense, habla de una generación X, ¿no? En México también podríamos hablar la generación de los hijos del 68, esto quiere decir que son jóvenes que nacieron a finales de los 60s y principios de los 70s, ¿no? Que ya nacen con el conocimiento de la masacre del 68, que es algo que ya asumen, no es algo que les platican obviamente, pero que ya lo tienen asumido. Entre esta generación está Mauricio Alejo, ¿no? Que, fíjense, van a ser autores que van a trabajar mucho desde el punto de vista introspectivo. Van a hacer imágenes sombrías, apocalípticas, introspectivas, y van a retomar géneros que se habían abandonado un poco. En este caso, el objeto inanimado o la naturaleza muerta. Las imágenes de Mauricio remitían mucho a su cuestión de la infancia. Él decía que él recordaba mucho su infancia estando abajo de la mesa de su cocina, porque sabía que al otro día había escuela en lunes y nunca había hecho la tarea, entonces por lo tanto siempre se ponía a jugar con las cosas que estaban abajo de la cocina. Entonces él empieza a recrear mucho esto de lo que él recordaba de su infancia, de este diálogo que tenía con estos objetos caseros, ¿no?
Y los títulos de las imágenes son Salero, Exprimado de limones, sacapuntas, etcétera, pero fíjense, es como darles una nueva vida a estos objetos, ¿no? Que son objetos de desecho, al fin y al cabo es basura, ¿no? Y él les da esta otra vuelta, ¿no? Empieza a hacer imágenes muy cercanas a lo gráfico, a lo pictórico, sin dejar de ser fotografía, y aquí lo interesante es que va a esgrafiar la superficie fotográfica. Esto quiere decir que la va a rayar, va a escribir encima de las fotos con una punta, por así decirlo, entonces va a rayar las fotos, ¿no? Entonces los textos no tienen ningún sentido, los textos solamente es lo que se le va ocurriendo, digo, ni se los voy a leer porque no tienen ningún sentido, y va a empezar a utilizar también letras transferibles, esto es letra set, que son letras que tienen como pegamento y uno las transfería haciendo presión sobre una laminita de acetato. Entonces, les repito, no hay ninguna congruencia con los textos, ahí dicen nabos, vienen letras B, C, D, textos, y es muy curioso las imágenes de Mauricio en el sentido de que son imágenes que los objetos emanan sombra. Es curioso, ¿no? Generalmente sabemos que por las condiciones de luz o cuando se está fotografiando algo, no se puede hacer que un objeto emane sombra, ¿sí? Fíjense, estos lugares como deteriorados, abandonados, etcétera, todos los realizaba en su estudio. Llantita se llama esta imagen, ¿no? Y también para la época él estaba imprimiendo muy grande, imprimía de 80 por 100 centímetros, en un momento en que generalmente veíamos cosas en 8 por 10 pulgadas, 11 por 14 pulgadas y uno que otro arrojado en 20 por 24 pulgadas. Entonces estos tamaños para el momento era algo también no tan usual como el trabajo de Suter, ¿no? Que lo habíamos visto, ¿no? Fíjense este tipo de imágenes. Esta generación, sin darse cuenta, estaba tratando de hacer imágenes que fueran irrepetibles. Las estaban trabajando mucho en el laboratorio, rayaban, escribían encima de ellas, etcétera, y no podían repetir el proceso. Es decir, sí lo podían repetir, pero jamás le iban a quedar iguales. De alguna manera estaban haciendo que sus fotos fueran únicas. Una chica también de esta generación va a ser Laura Barrón. Laura Barrón va a empezar a fotografiar paisaje, también un género que se había descuidado, más bien que no lo estábamos volteando a ver en México. Acuérdense que a partir de esto del 68 y del 70 hubo un gran boom por la fotografía de denuncia social. Entonces, muchos de los fotógrafos, o como te educaban, era salir a la calle y buscar temas de interés social y fotografiarlos. Entonces, esta generación de alguna manera va a ser una especie como de aliento nuevo con respecto a la fotografía, a lo que se estaba haciendo, y Laura Barrón va a hacer estas escenas donde sus horizontes siempre están como curvos, son espacios donde no existe figura humana, muy densos, los negros son negros absolutos, generalmente, les repito, el horizonte siempre ves hacia el infinito. Algo de lo que platicaba ella es que desde chica vivió en una colonia llena de edificios en la Ciudad de México y que ella siempre quería ver más atrás de los edificios, entonces le encantaba ir a la playa o le encantaba ir a otros lugares desde chica donde su mirada se perdiera, cosa que nunca le pasaba porque en la escuela, en su casa, en donde vivía siempre tenía edificios o casas enfrente. Entonces mucho del trabajo de Laura es muy oscuro, muy apocalíptico, también muy introspectivo. Y curiosamente mucha gente veía estas imágenes y se les hacían un tanto deprimentes y para ella decía que eran los lugares donde a ella le gustaría vivir, ¿no? Con este proyecto ella va a ganar la 8ª Bienal de Fotografía, en donde va a hacer una especie como de paralelismo entre laberintos que había encontrado en un libro son laberintos antiguos, y va a ser un paralelismo entre estos laberintos y los espacios que ella va fotografiando. Todo esto lo hacía en laboratorio convencional, entonces tenía que trabajar con 2 ampliadoras, tenía que trabajar con químicos, en este caso el ferricianuro de potasio, para lograr esas tonalidades, esos altos contrastes, esas manchas naranjas que de repente ven. Por lo tanto, las imágenes no eran repetibles. Fíjense, lo mismo, estaba haciendo imágenes únicas.
estos manchones que también lograba hacer con los químicos. Entonces, mucho del trabajo de Laura tenía muchísima, más bien prácticamente todo el trabajo de Laura tenía muchísima manipulación en laboratorio. Este soy yo, que somos de la misma generación, ¿no? Y esto es lo que estaba haciendo yo en ese momento, que eran igual puestas, perdón, ahí está, no sé, está brincando unas, perdón, ahí está. También son personajes puestas en escena, y también todos estos químicos que yo utilizaba en ese momento era a partir de experimentar con cosas en laboratorio. Y por el proceso químico que llevaban eran imágenes que no se podían repetir, es decir, todos los colores que tenían eran a partir de un revelador que por ahí que lo pude, por un accidente lo logré, pero no se podían repetir las imágenes idénticas, ¿no? Adriana Calatayud, por otro lado, también va a hacer sobreposición de imágenes, y fíjense cómo los cuerpos están fraccionados o cortados. Cortados, como te dice la guía Kodak, que no debes de cortar, no te dice cuando fotografías jamás cortes en articulaciones porque se ve como si el cuerpo estuviera mutilado, ¿no? Bueno, casi como que ella lo hacía adrede, donde sus cuerpos son también cuerpos muy sombríos, sobreposición de imágenes, cuerpos decadentes, y se ve las vísceras, lo que hay adentro de esos cuerpos, ¿no? Muy gráficas también las imágenes. Entonces, si se fijan, todos estos fotógrafos están buscando algo que las generaciones anteriores querían, que la fotografía fuera sumamente fotográfica, por así decirlo, y estos autores lo que están tratando de hacer es fotografía que no necesariamente tenga un acabado fotográfico, sino que mezclan químicos, gráficas, grafiado, ciertos tonos, etcétera. Entonces están cambiando las cosas. Cuerpo herido, Hombre morboso, también de Adriana Calatayud, y empieza a fraccionar. Fíjense aquí, estas imágenes están ya realizadas, o más bien están tomadas de manera tradicional, pero ya hay un discurso que está cambiando a partir de la aparición de la tecnología digital. Tanto Adriana como Mariana Delecamp, que ahorita la vamos a ver, tienen acceso a las máquinas que están en el centro multimedia ahí en la Ciudad de México, y pueden usar estas máquinas, usar su software, y pueden empezar a generar estas imágenes e imprimirlas en una máquina que en ese momento era una joya, que era la Iris, que era una impresora enorme, donde no necesitabas químicos fotográficos ni estar en un laboratorio tradicional, ¿no? Será algo más parecido a la gráfica. Eso es lo que estaba haciendo Adriana Calatayud en este momento. Mariana Delecamp, ¿no? Que estas son estas imágenes que están tomadas abajo del agua. Ella empieza a trabajar también como por polípticos, empieza a juntar imágenes dentro de la computadora. Ahorita, les repito, esto se les puede hacer la cosa más sencilla. En su momento no era tan común tener acceso a una computadora y a este software de manipulación de imagen. A lo mejor yo le estoy hablando del Photoshop 2, ¿no? O sea, de la versión 2, para que se den una idea. Jimena Belcochea quizá era la más tradicional, están bajadas de internet, lo siento, pero ella empieza también a retomar cuestiones que en la fotografía mexicana se habían sobado muchísimo, como la cuestión del maguey, ¿no? Como una cuestión temática, y empieza ella a jugar desde un punto de vista mucho más semiótico. Ella prácticamente es una especialista en la cuestión de la semiótica. Entonces muchas de estas partes como muy conceptuales con respecto a la fotografía y la semiótica, ella las va a abordar, y las va a abordar de una manera sumamente interesante con respecto al observador, al que es observado y demás, ¿no? Entonces muchas de las imágenes de Jimena estaban ancladas por textos. Maya Godet pertenece a esta tradición de la fotografía, de la Escuela Fotografía Documental Mexicana. Prácticamente es como depositaria o heredera de toda esta gran tradición, y ella ya tenía un buen dato trabajando, pero quizá este trabajo fue el que más resonancia tuvo, que es el proyecto de Primer Cuadro, donde ella va a empezar a fotografiar a las prostitutas en la Merced, pero no las va a fotografiar como siempre se han fotografiado, que es con distancia, como si fuera una cuestión como de catálogo, o más bien como una cuestión taxonómica, ¿no? de estas miles de fotografías que hemos visto a lo largo de la historia de la fotografía, no solamente en México, sino en varios países. Y lo que va a hacer Maya, va a
trabajar con estas personas de tú a tú, o sea, se va a hacer amigas de estas personas, va a saber quiénes son sus hijos, sus parientes, dónde viven, etcétera, y va a entrar a este mundo del sexoservicio, pero desde un punto de vista que jamás habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí están estas chicas con sus clientes en los cuartos, y son mujeres que ríen, que tienen hijos, que tienen familia y demás, ¿no? Y no es esta otra visión, que estas imágenes, esta serie se mostró con video y con audio en Bellas Artes, ¿no? Que fue también muy importante, y también se expusieron en el Reina Sofía en España. Este es otro proyecto también de Maya, que va a empezar a fotografiar la periferia de la Ciudad de México, donde están todos estos cinturones de miseria. Entonces, algo que le ha interesado mucho a Maya es la condición de la mujer, la desigualdad, y trae todo un tema social y antropológico con respecto a lo marginal. Katia Brailovsky también va a ser de esta nueva generación de fotógrafos que va a trabajar con respecto a su vida diaria. Entonces es una chica que siempre va con la cámara y empieza a fotografiar todo el tiempo, a toda hora, todo lo que ve. Y en ese momento ella está muy metida en el reventón de la Ciudad de México de esos mediados de los 90, entonces de repente hay imágenes desquiciantes que vamos a ver como este tipo de cosas, que prácticamente es su diario de vida, es un diario visual. Uno de los grandes temas de ella es a partir de la locura, porque hay un familiar de ella que tiene este problema de esquizofrenia, entonces de alguna manera ella trata de ubicar qué es lo que hace una persona normal y qué es lo que no lo hace una persona normal, y a partir de eso empieza ella a fotografiar, ¿no? Estas son parte de sus imágenes. Ella también ganó una de las bienales de fotografía. Ivonne Venegas, otra ganadora de las bienales, con esta también tradición de la fotografía documental mexicana, va a fotografiar temas que no se habían abordado, ¿no? Que por ejemplo aquí están la cuestión de clases sociales, de las cuestiones de poder, estas mujeres al norte del país, cómo educan a sus hijos, y lo que es el servicio doméstico, ¿no? Cómo van estas dos realidades, por así decirlo, a los que se enfrentan, o a los que nos enfrentamos en la vida cotidiana, pero que nadie los había volteado a ver, nadie habíamos hablado fotográficamente de esta temática, y lo hace Ivonne Venegas. Federico Gama es alguien que le ha interesado mucho la cuestión del submundo, o sea, de todo aquello que es la contracultura, ¿no? Esto está hecho en Ciudad Nezahualcóyotl, y son chavos, banda, que algunos de ellos migraron a Estados Unidos, estuvieron en pandillas en California, regresan a Ciudad Neza y regresan con todos unos códigos de comportamiento, de tatuajes, de relaciones sociales, etcétera, y todo esto lo replican allá en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que ha hecho Federico Gama con la contracultura, ¿no? Y temas como la violencia, la cuestión de las armas, la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? La cuestión de los tatuajes, ¿no? Por ejemplo aquí DF, ¿no? Y vemos toda esta moda o esta manera de cómo se visten, cómo se peinan, cuáles son estos códigos de comportamiento, que se convierten en algo más que solamente imágenes de chavos bandas, sino que tienen todo un estudio sociológico y antropológico, ¿no? Esto es más reciente, esto se llama Mazahuacholos Catopunk, también de Federico Gama, donde son esta migración que hay hacia la Ciudad de México por mejores condiciones de vida. Entonces muchas de estas personas trabajan como obreros, prácticamente como albañiles, y sus hijos empiezan a tener códigos de comportamiento y de vestimenta para reconocerse. Entonces prácticamente viven en una especie como de limbo dentro de la Ciudad de México, porque ni son del DF ni son de fuera. Entonces empiezan ellos mismos a juntarse y a hacer sus códigos de comportamiento y de vestimenta, ¿no? No son ni punks, ni mazaguas, ni cholos, ¿sí me explico? Es toda todo se empieza a mezclar, ¿no? La Virgen de Guadalupe, los escapularios, la moda esta del pelo cortito y demás, ¿no? Pablo Ortiz Monasterio, que también es de la vieja escuela tradicional de la fotografía mexicana, empieza a arriesgar y empieza a experimentar con sus propios archivos y va a hacer matrices fotográficas. Esto quiere decir que de negativos que él tiene en su acervo los va a recortar y los va a
a manipular y los va a poder pegar en una especie como de acetato y los va a proyectar sobre el papel fotográfico para después empezarlos a manipular. Todas esas manchas que ven, esos recortes, etcétera, así están las imágenes, ¿no? Y mucho los hacía en el laboratorio, empieza también a pintar encima de las imágenes, con por ejemplo la línea roja que ven arriba del cráneo, ¿no? Y todo es a partir de una exposición que va a hacer en el Museo de Arte Moderno que se llama Idolatrías. Estas imágenes eran muy grandes también para su momento, eran como de 1,20 por 1,50, y cuando las expuso sin marco, sin vidrio. Prácticamente las imágenes estaban suspendidas con hilo transparente, ese hilo de pescar, y estaban alejadas del muro como 1 metro, 1,5 metros, y cuando tú veías las imágenes, literalmente estaban flotando alrededor de la galería. O sea, las imágenes no estaban sobre los muros, les repito, estaban flotando. Daniel Weinstock es un caso extraordinario en la fotografía mexicana porque es un fotógrafo fuera de serie, no hay ni cómo catalogarlo. Sus imágenes son como retrato de personajes, pero también incluye texto, pinta las imágenes, utiliza esto que se utilizaba antes, que es el betún de Judea, ¿no? Que es el chapopote diluido, y sus imágenes también les da esta pátina o esta segunda capa de betún de Judea, ¿no? Y los personajes y la iconografía de Daniel Weinstock es a veces casi indescifrable. Este hombre adentro del desierto, con una flor en su boca, el gesto, el retrato, son imágenes muy particulares, muy peculiares. Enric Martínez, también un fotógrafo muy comprometido socialmente en los 80s, en los 90s va a dar un giro y va a empezar a hacer un ensayo acerca de esta ruta comercial que teníamos entre México y Estados Unidos. Va a irse al Camino Real, que prácticamente el Camino Real ahora ya no existe, y él empieza a trazar esa misma ruta que era la ruta de comercio entre México y Estados Unidos antes de que existieran las supercarreteras, y empieza a ver qué es lo que ha pasado, cómo hemos cambiado, quién es ahora Estados Unidos, quién es ahora México, y cómo hay cosas que de repente empiezan a juntarse. Por ejemplo, ven a este hombre, ¿no? Ya tatuado, la barba como la tiene, la chica también está tatuada y se están casando, los mariachis están atrás. Son imágenes muy particulares, muy peculiares, ¿no? Estamos otra vez, como siempre lo hemos hecho en México, estamos mutando, ¿no? Siempre a partir de las influencias que vienen desde fuera, empezamos a mutar y lo hacemos nuestro. José Hernández Cler, casi la misma temática, él va a hacer un ensayo con la gente que está en Jalisco, pero que han ido a trabajar al otro lado por cuestiones de que aquí en México no hay las condiciones de vida que necesitan estas personas, por lo tanto migran, generalmente como indocumentados, hacia Estados Unidos, se van a trabajar al campo de Estados Unidos, les pagan bien y regresan a México, pero regresan con otra conciencia y con otra manera de comportamiento. De hecho, el título de la serie se llama Cowboy Mexicano. Entonces, ahora ya no es la chamarra de mezclilla, ahora son chamarras de piel, mandadas a hacer a mano con la Virgen de Guadalupe, se lleva la banda a los pueblos, se contratan chicas muy guapas para que vayan a bailar, en las bodas ya se trae una chamarra de cuero, un sombrero tejano, le ponen dólares a la novia, y esto está pasando en Jalisco, donde supuestamente es la cuna de los mariachis y demás. Entonces, les repito, estamos mutando a partir de cuestiones económicas, sociales y demás, ¿no? Alfredo de Stéfano es un fotógrafo que vive en el estado de Coahuila y lo que tiene alrededor es el desierto. Entonces va a empezar a trabajar con su entorno, con lo que hay a su alrededor. Se llama Círculo Polar Ártico en el desierto, donde él hace estas especies como de intervenciones en el paisaje, pero ojo, aquí su soporte es el fotográfico, no es que está haciendo un registro de su instalación, sino que realmente está haciendo esto para ser fotografiado. Él se asume como fotógrafo, su soporte es fotográfico. Esta se llama Luciérnagas y él de alguna manera dice que es un homenaje también a toda la gente que migra hacia Estados Unidos. Héctor Falcón, va a haber muchos, así como, este es un buen momento, así como Alfredo de Stéfano
se asume como fotógrafo y su soporte es fotográfico. Héctor Falcón, está sacada esta de internet, es un artista multidisciplinario que lo mismo hace pintura, grabado, video, instalación, escultura y fotografía, ¿no? Este es un proyecto que él hizo a lo largo de varios días donde va ingiriendo anabólicos. La idea de él es poner su vida en riesgo, porque todo el mundo sabemos que los anabólicos son dañinos para la salud. Entonces él va pone su vida en riesgo con un fin estético, ¿no? Que es prácticamente mucho de cómo la sociedad funciona ahora, ¿no? La cuestión de las cirugías estéticas, etcétera, que uno sabe que está poniendo su vida en riesgo, pero no importa, con el fin de estar esbelto, guapo y bello para la gente, o sea, para la sociedad. Son parte de las acciones que él hace para la cámara fotográfica, como quitarse prácticamente todo el vello, rasurarse por completo y luego volvérselo a pintar con una pluma Bic, o hacer esta imagen o esta modificación de su cuerpo que se llama dislexia. Entonces, en su pie derecho la palabra left, en su pie izquierdo la palabra right. O este performance que hizo para el Canal 22, donde estos hierros que se usan para marcar el ganado, él puso la palabra pain, dolor, y se la marcó en el brazo, ¿no? La idea es que le quedara la cicatriz con la palabra pain. O estas modificaciones temporales de su cuerpo, como una placa de metal con la palabra pressure, la pone sobre su frente, después de un tiempo y hace el registro fotográfico. Daniela Rosell nos va a mostrar un México que jamás habíamos visto, ¿no? Que era el México de los millonarios, ¿no? El México donde estas pocas familias que prácticamente tienen la gran riqueza del país, ¿cómo viven? ¿Quiénes son estas chicas que son las hijas de estas familias, ¿no? Cómo viven, cómo se visten, cómo están decoradas sus casas, qué coleccionan y demás, ¿no? En su momento fueron imágenes muy poderosas, ¿no? Fueron casi hasta escandalosas. Que yo recuerde, ningún libro de fotografía en México se había anunciado o se había presentado en todos los noticieros de México. Televisa, Televisión Azteca, Canal 22, Canal 11, en todos sacaron este libro. Fue algo así inusual completamente. Y esto es Ricas y Famosas, de Daniela Rosell. Hay gente, les repito, que siguen trabajando. Por ejemplo, Mauricio Alejo, de lo que estaba haciendo antes, va a hacer una maestría en Nueva York y cambia por completo su concepción con respecto a la fotografía y lo que hace, y empieza a circular en otros circuitos, ya no, quizá no con tanta presencia en México, pero sí con una presencia importante en circuitos como en Estados Unidos, y esto es lo que va a empezar a hacer. Fíjense, es un cambio radical, pero sigue trabajando con objeto inanimado, ¿no? Siguió fiel a lo que estaba haciendo. Es un gran autor, así como muy purista con respecto a lo que está haciendo y provocando. Y son estos autores que se saben reinventar, ¿no? Bueno, aquí otra vez me lo voy a pasar rápido porque no se trata de esto. Daniel Aguilar, justo hace 2 días le acaban de dar el premio Rey de España, ¿no? Que es un fotoperiodista mexicano excelente. Esta secuencia es de las más brutales que yo he visto publicadas, que está hecha en Haití, y es a este hombre que lo detienen. Y Daniel lo va siguiendo todo este proceso desde que lo detienen hasta que prácticamente lo queman vivo, ¿no? Y es un fotógrafo que, bueno, también ganó World Press, ¿no? Que es un premio muy importante con los disturbios que hubo en Oaxaca. Más adelante vendría la generación de los adolescentes globales, ¿no? Según Douglas Coupland, este autor canadiense, que es la generación que vivió dentro de sus primeros 10 años el sismo del 85, y donde las crisis económicas prácticamente han sido su modo de vida. O sea, no es de que es que ahora hubo crisis, sino que desde que nacieron ya existen las crisis, y por lo tanto para ellos no tiene esta visión apocalíptica de la generación anterior, sino que para ellos dicen, ¿cuál futuro? Ya no están en esta azotadez de cortándose las venas, sino que tienen otra pulsión
curiosamente mi hermano también está en esta generación. Esta es una serie que se llama 3, ¿no? Y es a partir del aparato psíquico de Freud. Entonces, fíjense, ya tienen sentido del humor, cosa que las generaciones anteriores nadie tenía sentido del humor, ¿no? Se saben reír de ellos mismos, se saben reír de su situación, son irónicos, son divertidos, ¿no? La fotografía también es para divertirse, no todo es azotadez, ¿no? Que es esta generación que, les repito, que ya tienen asumido esa otra parte, ¿no? Ya tienen asumida la parte del desastre, de la crisis y demás. Entonces tienen otra pulsión y otra manera de hacer fotografía. Y es curioso, también es una generación que nace prácticamente ya con la computadora, prácticamente tienen su acercamiento a las computadoras desde que son muy pequeños y por lo tanto, lo que yo digo es como que les cambiaron el chip y ya tienen otra manera de concebir también la imagen. Esas imágenes en su momento también tenían muchísima manipulación digital y en su momento, cuando salieron, la gente no se explicaba cómo es que él salía 3 veces en la imagen. Le decían, ¿cómo le haces? Bueno, no, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de imágenes. Y esta imagen es muy curiosa. Esta es una imagen de, no sé si es del 97, 98 por ahí, y la imagen se llama narcocorrido. Fíjense, o sea, muchas de estas cosas es como que desde antes ya se estaban, como si fueran cuestiones premonitorias, pero es que ya estaban flotando en el ambiente, ¿no? Ahora las cosas, pues ya sabemos cómo están, ¿no? Pero esta imagen ya tiene más de 10 años y se llama narcocorrido. O esta, ¿no? Que se llama Verano, ¿no? Y si se fijan, o si recuerdan a La buena fama durmiendo de Manuel Álvarez Bravo, también es una generación que sabe que tiene que conocer su propia historia, que no es borrón y cuenta nueva, sino que tiene que conocer la historia, conocen la historia de la fotografía en México o la fotografía en otros lugares y la reelaboran. Y ya no tienen, les repito, esta cuestión de pudor en sus cuestiones sexuales, es puro relajo, les repito, es mucho más ligera, o sea, no son las grandes cuestiones como filosóficas o el pensamiento que hay detrás de las imágenes, sino que gran parte se trata de divertirse. Sobredosis de yogurt, ultrapasteurizada. También aquí algo muy curioso, en su momento estas imágenes técnicamente eran muy complejas. ¿En qué sentido? Ahora ya hay un comando en Photoshop, es más, hasta en los teléfonos celulares, que tú le pones 6, 7, 8 imágenes y les dices que las juntes como si fuera una especie como de rompecabezas. En su momento, estas imágenes estaban tomadas, hagan de cuenta, estas son 12 cuadros diferentes, entonces fotografiaba la parte de arriba y lo iba recorriendo y luego en la computadora lo tenía que juntar todo. Por lo tanto, la perspectiva era bastante peculiar, todo estaba en foco. Bueno, ¿cómo hacías eso? La perspectiva era rarísima, ¿con qué lente habías tomado eso? Y entonces eran los elementos que había en ese momento. Y fíjense, algo que también utiliza mucho Fernando es que usa marcas de transnacionales. Entonces van a ver marcas de pizzas, de leche, de muchísimas cosas que es parte ya de nuestra vida cotidiana, ¿no? Está como si fuera una imagen religiosa, pero bueno, si se fijan, están tomando cerveza, ahí está el Clamato, Domino's Pizza, etcétera. Empieza a fotografiar mucho a la clase media y cómo es que se divierte y qué es lo que hace, ¿no? Se llama Nirvana. Retrato del artista en su estudio. Y esta es de su última serie que se llama Actos de Fe. Daniela Edburg también va a ser de esta generación y fíjense, tiene otro sentido del humor, tiene esta cuestión como muy pop, imágenes muy atractivas, ves una e inmediatamente te seducen. Son imágenes muy cargadas, son muy barrocas, fíjense también la cuestión de los colores, yo digo, están muy sobadas en la computadora, esto quiere decir que están muy trabajadas en la computadora, los tonos, la composición y demás. Se llama Death by Gummy Bears, ¿no? Entonces son estos ositos de goma, de estos dulces que le están atacando a esta chica que está en un picnic, ¿no? Muerte por salvavidas, ¿no? También. Y ¿no? Este picnic, otra vez, ¿no? Pero ¿se acuerdan la imagen de Fernando y el osito de peluche? Fíjense también cómo esta generación está remitiéndose o están regresando mucho a la cuestión infantil, ¿no? Entonces aquí los ositos de peluche, el conejito, la casita de muñeca, los vestiditos, y atrás una explosión nuclear, ¿no? Y la imagen es bellísima, es así divertida, o sea, no es nada ni apocalíptica, ni angustiante, ni nada, es una imagen que está, les repito, el desastre y la crisis ya está asumido. El algodón de azúcar, ¿no?
Kenia Nares, ¿no? Con esta serie que se llama Sadismo, donde ella misma hace fotografía y todos los animales que están ahí están muertos, ¿no? Y son ella que supuestamente acaba de jugar como si fuera una niña con estos animales. Acuérdense que todos los niños son perversos polimorfos, que no tienen ni juicio ni autocrítica, y por lo tanto le puedes sacar el ojo al niño de al lado porque te sacó la lengua y no pasa nada, ¿no? Entonces un poquito es regresar a estos mundos infantiles, pero les repito, aquí hay otra pulsión, otra manera. Todo es como muy tierno, pero al mismo tiempo te das cuenta de que el conejo está muerto, es obviamente que no está posando, ¿no? Y el vestidito del bebé, ¿no? Pero todo lleno de sangre. Algo que fue muy interesante, con esto que les digo de la cuestión de la aparición del centro de la imagen, fue el programa académico de Foto Guanajuato. ¿Por qué lo digo? Si ustedes hacen un recuento de lo que habían sido las bienales de fotografía en México, prácticamente, antes del programa de Foto Guanajuato, quizá el 70% de los seleccionados de la Bienal de Fotografía pertenecían al Distrito Federal. Después del programa académico de Foto Guanajuato, varios de la gente que pasó por este programa académico, que comprendía el Circuito Centro-Occidente, que era un programa educativo para que se becaba a chicos de estos estados, muchos de estos chicos empezaron a generar escuelas, talleres, blogs y demás, y se empezó a propagar un poquito lo que es la cuestión de mucho más la enseñanza de la fotografía. Entonces, a partir de este programa académico, curiosamente, o más bien como algo que tuvo que ver mucho, fue que ahora en las bienales ya no es este porcentaje. Hay veces que hasta solamente un 20% de los seleccionados en la Bienal de Fotografía son del DF, los demás son de fuera, ¿no? Entonces aquí también habla de varias escuelas, pero creo que en gran parte tiene que ver la aparición de este programa, ¿no? Yoyo Vera es un chico que viene de Cuba y vive ya hace un buen rato en México, y esta imagen fue un gran escándalo en la fotografía en México. Se le otorga un premio, el premio latino de fotografía, y de repente van a salir varios fotógrafos o fotoperiodistas en que dicen que esto es un plagio, que esta imagen en realidad es una puesta en escena y que en realidad se está plagiando un fotógrafo asiático. Entonces, Giorgio Veiga no sabe cómo defenderse, de hecho regresa el premio, cuando todos sabemos que de alguna manera la fotografía desde los orígenes hasta la llamada fotografía directa siempre ha existido la puesta en escena, ¿no? Y lo que estaba haciendo Yoyo Viera en ese momento era retratar la ciudad de Guadalajara, donde él vivía, el barrio donde él vivía, que es Mezcalcingo, que es un barrio donde circula mucho la cuestión de las drogas, las bandas, etcétera. Entonces era un ensayo muy interesante, ¿no? O imágenes como esta, ¿no? Pues desde luego que esto está armado, o sea, no cabe duda, pero las partes radicales de los fotoperiodistas decían que no había que modificar la escena, y por lo tanto fue, repito, un gran escándalo esta imagen. Él es parte de esta camada de la gente que estuvo en Foto Guanajuato. El Ivette Aguilar, que también fue una especie como de cometa, hizo esta serie que es muy interesante, se llama Bella de Día, y en esta serie ella, con este afán también de bajar de peso, de ser una chica, bueno, atractiva según los cánones que ella suponía que había que seguir, empieza a modificar su cuerpo, o más bien a castigar su cuerpo con el afán de bajar de peso, ¿no? Ella es de Morelia. Y gana Arte Joven, curiosamente, que Arte Joven es muy complicado que lo ganen fotógrafos, bueno, lo ganó el Ivette Aguilar. Mabel Gutiérrez, una chica también del estado de Guanajuato. Ay, ¿qué pasó? No sé por qué se lo brincó. No sé por qué hay unos que está brincando. Chin, qué lástima. Bueno, Alejandro Oliva es un chavo de Aguascalientes, ¿no?, que ahora vive en California, pero va a ser una lotería nacional. Sí, la lotería nacional es un tema que se había abordado muchísimas veces en la fotografía en México, pero fíjense, con sentido del humor, ¿no? El perico, ¿no? Entonces era, bueno, también ha estado seleccionado en varias bienales de fotografía y demás, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay una tendencia muy fuerte, o bueno, hay varias tendencias, pero quizá la más significativa es que existe un nuevo paisajismo. Les voy a pasar quizás 6, 7, 8 autores, pero es curioso porque antes, para hablar de paisaje en México, de verdad hablábamos de 10 personas, 8 personas en el siglo pasado, a lo mucho. Gente que realmente estuviera dedicada al paisaje, ¿no? Una cosa es hacer fotografía de postal o fotografía de turismo, etcétera, y hay gente que realmente reflexione y que trata de incorporar el paisaje como un género dentro de la fotografía. Gabriel Figueroa Flores, que es el hijo del cinefotógrafo, va a hurgar prácticamente en sus archivos y va a empezar a generar estas nuevas realidades, esta nueva arquitectura, este nuevo paisaje urbano de lugares imposibles. Estos lugares jamás han existido y jamás existirán porque es imposible, y todo lo genera a partir del uso de la computadora. Son archivos que él ya tenía, los empieza a trabajar y empieza a hacer estas, como él le llama, arquitectura fantástica. Y fíjense, él es de esta tradición del blanco y negro, algo más ortodoxo, etcétera, pero cómo lo empieza a reformular y a hacer lo suyo. Graciela Fuentes es una chica también que ha tenido mucha éxito dentro de los circuitos comerciales de galerías. Ella empieza a hacer proyecciones de paisajes en diferentes superficies, empieza a hacer videos y demás, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Graciela Fuentes. Por otro lado, Alex Dorsman, que él también ha tratado, o parte de su temática ha sido de ver cómo el ser humano trata de alguna manera domar la naturaleza, hacerla suya. Entonces vemos, por ejemplo, cosas tan absurdas como unas palmeras de metal puestas en un parque, ¿no? Para que parezca que estás caminando en un lugar donde hay palmeras, pero realmente todo es artificio. Alex Dorsman también ha tenido muchísima aceptación tanto en instituciones museísticas como en circuitos de galerías privadas. Ha expuesto en el Museo de Arte Moderno, tiene como 3 libros publicados y es muy joven, que eso está padre. Es una generación que tiene otras oportunidades y otra manera de hacer visible su trabajo. Esto es de lo último que está haciendo. Pablo López Luz también es un joven muy talentoso. Él prácticamente acaba de ganar hace poquitito un premio en Italia y hace algunos años ganó el premio José María Velasco en España, muy joven. Y es curioso, les repito, aquí ni en los periódicos sale, nadie se entera. Maya Webb también acaba de ganar el premio Klaus. O sea, hay premios muy importantes internacionales que se están ganando fotógrafos mexicanos y no los volteamos a ver, no sabemos ni quiénes son. Esto es lo que está haciendo Pablo López Luz en la periferia de la Ciudad de México. Fíjense, es muy en el sentido de José María Velasco, ¿no? Tiene este regreso al paisaje, hacia un paisaje contemplativo, evocador, etcétera. No tiene nada que ver con estos cinturones de miseria que hay alrededor del Distrito Federal, sino que más bien ese regresar, les repito, a este paisaje contemplativo, a la escala del ser humano con respecto a la majestuosidad del paisaje, ¿no? Fíjense aquí el tiradero de basura, los pepenadores, la bandera atrás como si fuera el alunizaje, ¿no? O la bandera de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial, pero es otra pulsión, otra manera de entender el paisaje. Adela Goldbard, que es más manierista de alguna manera, y tiene estas puestas en escena o estas armados, ¿no? Sí, prácticamente estos armados, donde hay mucha manipulación digital atrás de las imágenes y nos muestra imágenes que literalmente son imposibles de hacer en una sola toma, ¿no? Entonces vemos espacios que tienen burbujas, o bueno, estas pompas de jabón, o miles de caballos rojos que están ahí caminando en una vereda, o miles de trompos que están bailando al mismo tiempo en el patio de una escuela, ¿no? Entonces mucho esto es lo que va haciendo Adela Goldbard, o estos avioncitos de papel por todos lados volando en estos exteriores, ¿no? Alejandro Cartagena es otro tipo de fotógrafo, que él está en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, y va a trabajar de manera muy regional, o sea, muy lo que está pasando en Monterrey.
y de alguna manera él tiene todo un discurso, vamos a decir, como ecológico con respecto a lo que están haciendo la urbanización en Nuevo León. Fíjense, esta es una serie de imágenes, vemos esta imagen como muy pastoral, bucólica, etcétera, este paisaje bellísimo, el verdor, etcétera, y de repente llegan las constructoras como arrasan con todo, ¿no? Y para hacer estas casas de interés social. Casas de interés social que por lo general van a estar muy lejos de la ciudad de Monterrey, y que la gente, con tal de tener una casa propia, pues va a prácticamente hipotecar el resto de su vida, ¿no? en trabajos de muy poca paga, y están dándole en la torre al paisaje del Estado de Nuevo León, ¿no? Por una cuestión de rapiña económica, ¿no? De las constructoras, obviamente. Va a venir una nueva generación prácticamente ahora, ¿no? Que es así como ya vimos los adolescentes globales, va a haber, curiosamente, como que las historias de repente en el arte o en la fotografía o en la política a veces son historias circulares. Curiosamente ahora hay una generación que está socialmente comprometida. Hay que es como sucedía en los 70s un poquito, es unos fotógrafos que quieren hacer denuncia, que quieren mostrar qué está sucediendo en su país, ¿no? Y no necesariamente desde el punto de vista fotoperiodístico, a veces desde el punto de vista autoral, personal, un mundo más críptico, por decirlo así lo quieren ver. Y en gran parte tiene que ver con la repercusión económica y política del país. Hay nuevos referentes y entre ellos es el detrimento y la clandestinidad. Quizá el que empieza a innovar un poquito es el homónimo del pintor, pero es el fotógrafo, es José Luis Cuevas, es un chico que tiene 35, 36 años, y él va a empezar de manera muy afortunada con esta serie que se llama La Pestosa, que es una cantina que estaba en la Ciudad de México, y era una cantina de bajo mundo, donde van los pepenadores, donde van carteristas, donde van todo este tipo de gente, y les repito, una cantina que estaba en el primer cuadro de la Ciudad de México, y había prostitución, drogas, alcoholismo, todo, y empezaba esto desde las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Entonces le empiezan a interesar este tipo de cosas a José Luis Cuevas, les repito, todo aquello que está fuera de la norma, ¿no? Y bueno, vean a los personajes, el hombre sin camisa, todo esto adentro de una cantina dentro de la Ciudad de México. Este es un proyecto posterior que se llama El Hombre Promedio, que va a irlo haciendo en la Ciudad de México. Encuentra gente en la calle que para él le remite al rostro del hombre promedio, les pide que posen para la cámara, pone una tela negra y los aísla de su entorno. Estos están tomados en el centro de la Ciudad de México, los aísla del entorno y hace el retrato. Les repito, es una cuestión como híbrida, es entre foto documental, foto dirigida, retrato, empiezan a gestarse varias cosas. Con esto ganó él una mención honorífica y no sé, creo que sí les dije, ¿no? Con el trabajo pasado, el de La Pestosa, ganó un premio en Gijón, en España, muy importante también, ¿no? Este es El Hombre Promedio de José Luis Cuevas. Y va a dobletear en esta última bienal, vuelve a tener mención honorífica con esto que son las nuevas religiones o sectas que hay en el país, ¿no? Entonces, México, que ha sido un país prácticamente o históricamente católico, pues resulta que ahora hay nuevas religiones, nuevas sectas, etcétera, y él los está fotografiando, él está haciendo el registro de todo esto. Pero fíjense, es un registro pactado donde él va a fotografiar a estos sacerdotes, predicadores, etcétera, pero va a ser pactado, van a ser retratos pactados. Él no quiere pasar desapercibido como se les ha enseñado a la gente que hace fotoensayo, sino que él quiere poner su punto de vista y quiere fotografiarlos como él los quiere ver, pero aquí lo importante es que no deja de ser un ensayo fotográfico. Fernando Brito, que fue también ganador de esta última Bienal de fotografía, él va a empezar a fotografiar su entorno, que es el de la ciudad de Culiacán, y va a empezar a fotografiar a los ejecutados en Sinaloa, prácticamente en Culiacán, a ejecutados derivados del narcotráfico. Pero fíjense, de nuevo, no es la nota de roja convencional. Él lo que va a hacer es fotografiar
tratando de empatar lo que es la nota roja. Es la cuenta que trabaja en un periódico, haciendo nota roja prácticamente, y va a tratar de empatar la historia de la fotografía con la historia de la pintura y hacer imágenes un tanto más evocadoras, y no es la nota roja cruda como la que habíamos visto de Regina Teuscher, ¿no? Sino que es mucho más poética, ¿no? Vemos ahí el cuerpo de agua, las personas alrededor del río, la vegetación atrás y este cuerpo tendido, la gente con batas, Ministerio Público, soldados, los mirones, etcétera. Es otra manera de entender la nota roja, y fíjense, curiosamente, es otra manera también de entendernos a nosotros, ¿no? Es una maravilla. La serie se llama Tus pasos se perdieron en el paisaje. Y le repito, este chico es fotoreportero de formación, pero él sabía que quería abordarlo desde otro punto de vista, y siempre se alejaba de todos los fotoreporteros que iban a la nota, que generalmente lo toman desde el mismo punto de vista, muy cerca, la sangre, los cuajos, etcétera, y él quería hacerlo mucho más evocador. Iván Venegas, con esta última entrega que acaba de hacer en un libro, que es María Elia de Hank, ¿no? Que es la esposa de Hank González, todo lo que nos implica o todo lo que nos significa a nivel histórico en el país, con la cuestión del poder, el PRI, etcétera. Y ella lo va a fotografiar, pero fíjense, ella curiosamente tiene otra postura, bueno, por lo menos así yo lo veo, tiene una postura en donde quiere que el que haga el juicio final, si es que hay que hacer un juicio, o el que tome partido, sea el espectador. Ella trata de no ser tendenciosa, no está ni criticando ni avalando, simplemente te lo muestra y tú tomas partido, ¿no? Entonces ves cómo viven los hijos de Hank, que tienen un zoológico privado, que están las chicas que les ayudan con las nanas, las niñas güeritas, cómo están vestidas, el chiquito ahí con la bata en la sala, la posición de él, etcétera. Es otro México también que no conocíamos, que no habíamos visto, que es el de las clases políticas, ¿no? Livia Corona también es una chica muy comprometida socialmente. Ella es del norte del país, pero ya lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero aún así viene a México a fotografiar. Este es un tema que también ha sido muy fotografiado, de los enanos toreros, pero generalmente, o los toreros enanos, no lo digo de manera despectiva, sino que así le han puesto muchos fotógrafos como título a sus series. Pero aquí lo interesante de Livia es que los va a ver desde el punto de vista, no lo digo también despectivo, no como un fenómeno, como un espectáculo, sino quiénes son, cómo son sus esposas, cómo son sus hijos, cómo viven, etcétera, y sacó un libro que es muy bonito el libro. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas de vida cotidiana, de todo lo que rodea a los enanos toreros, ¿no? O esto, que es muy parecido en el sentido temático a lo de Alejandro Cartagena con respecto a las casas de interés social, pero fíjense, aquí Livia Corona entra dentro de las casas de interés social, cómo viven, quiénes son, cuáles son sus pertenencias, cuáles son sus estímulos, etcétera. Esto es lo que está haciendo Livia Corona, y de repente, su proyecto tuvo alcances fuera de México, y de hecho por ahí me dijeron que Al Gore, el que era vicepresidente en Estados Unidos, ya le invitó a que esté en un proyecto con él, haciendo cosas y demás, ¿no? Y bueno, aquí al doctor Lacra lo vamos a instalar acá. A ver si no se ve un poquito forzado, pero es curioso, fíjense, todas estas imágenes que de alguna manera eran antes como de goce personal o de goce privado, ¿no? Que eran las fotografías de desnudo en este momento, él las vuelve como más populares, o sea, más bien más de acceso más público. También tiene muchísimo sentido del humor, es escatológico, por ejemplo, ese tipo de imágenes, es apropiación de la imagen. Son imágenes que no necesariamente él ha fotografiado, pero las hace suyas, las manipula, pinta encima de ellas, etcétera, y con nuevos códigos, con códigos que tienen que ver con la contracultura, con el tatuaje, con la pornografía, todo este tipo de cosas que generalmente se piensan que no son estéticas, por así decirlo, o que no deben de pertenecer
o no deben de entrar a una institución museística y demás, pues resulta que él lo ha logrado, y para mi gusto de una manera formidable, que es mucho también de esta manera de cómo son los mexicanos, del doble sentido, de cómo se llama, de lo por gusto como por lo prohibido, los afiches, ¿no? Todas estas revistas antiguas que eran como de mal gusto comprarlas, por así decirlo, lo que veías en las vulcanizadoras y que ni querías voltear a ver porque sentías que como que estaba mal que te vieran viendo ese tipo de cosas, pues resulta que él la retoma con ciertos códigos, sobre todo con la cuestión de los tatuajes, con códigos que también tienen que ver con las bandas, con las clicas, con el graffiti y demás. O fotos como esta. Acuérdense que en los orígenes de la fotografía, estos primeros fotógrafos que generalmente son europeos o norteamericanos, empiezan a viajar a otros países, que se les llaman fotógrafos viajeros, y empiezan a ver a la gente que vive en los países como algo exótico, como prácticamente, y casi lo digo de manera literal, como animales de zoológico, o sea, como algo que hay que mostrar de que están desnudos, que llevan un taparrabos, de que son diferentes, que son exóticos, y se empiezan a hacer estas primeras tarjetas de visita. En México también se hizo mucho este tipo de fotografía, con la mirada eurocentrista, y curiosamente él muchas de estas imágenes las retoma y empieza a pintar a modificar o a intervenir estas imágenes encima de ellas, y empieza a firmarlas, con su nombre, Doctor Lacra, ¿no? Que es también como dejar este sello que muchas veces hacen las marcas o los grafiteros, ¿no? Entonces es esta acumulación de diferentes cuestiones que están sucediendo ahora, pero él las reformula y las interviene, más bien las modifica con las imágenes que él va encontrando yo supongo que en mercados de baratillos, o se las va encontrando, etcétera, que algo bien interesante, que muchas de estas imágenes tienen esta pátina del tiempo, tienen esta pátina como de la nostalgia, y que para muchos estas imágenes serían intocables, no habría que modificarlas. Bueno, él también tiene este desgarbo de modificarlas, de hacerlas suyas, de hacer su propia visión, ¿no? Esto es como bien interesante en el aspecto de lo que también a nosotros nos implica desde el punto de vista prehispánico, la vida, la muerte, estas figuras prehispánicas que eran mitad muerte, mitad vida, ¿no? Con mitad calavera, y todo lo que va interviniendo, y esta fotoescultura, ¿no? Que es una maravilla, que es una fotoescultura que él la va también alterando, modificando, que lo repito, ahora son objetos de colección, ¿no? Y es también como que perder esta, vamos a decir, no es respeto, pero esta cuestión como si fueran objetos que no hay que modificar, que hay que venerarlos, sino que él los modifica y los hace suyos desde este punto, de esta nueva generación, que les repito que tiene otro sentido y otra manera de aproximarse a las nuevas temáticas. Este chico es de Tlaxcala, se llama Guillermo Serrano, y quizá puede parecer como fotografía muy sencilla, pero tiene también todo un trasfondo socioeconómico, donde él empieza a poner o a acomodar a la gente que trabaja en la industria textil como si fueran peones de ajedrez. Entonces él los hace posar de cierta manera, los acomoda, etcétera, que es un poquito como jugar a los muñequitos, y es justamente que él es una especie como de metáfora con respecto a cómo las industrias ven a los trabajadores, ¿no? Como una pieza prácticamente intercambiable. Se enfermó, bueno, pongan otro. Ya no vino, bueno, pongan otro. Es un poquito lo que va haciendo Guillermo Serrano, ¿no? Y es curioso que en Tlaxcala, la industria textil, que tuvo su momento de auge y apogeo, ahora va en declive impresionante. Entonces, mucha de esta gente dio o ha dado su vida por esta industria, y prácticamente están cerrando muchas fábricas y demás, ¿no? Juan José Herrera es otro chico de Monterrey, que también se mofa del arte, se mofa de la academia, se mofa de la institución, ¿no? Y es curioso, empieza así como Suter usaba estos cuerpos estéticos, o Marco Antonio Pacheco usaba estos cuerpos que no necesariamente eran los que estéticamente eran los cuerpos bellos, lo que está haciendo Juan José Herrera es regresar al cuerpo del mexicano,
él empieza a basarse mucho en de que hay un gran problema de obesidad en México, ¿no? Que Monterrey prácticamente es la capital mundial de la Coca-Cola, y empieza a fotografiar estos cuerpos obesos, peludos, haciendo estas poses un tanto de risa, ¿no? Que está remitiendo mucho también como al arte, ¿no? A la cuestión institucional, estos colores como desviados, etcétera. Pero aquí lo curioso es esto, es que este es el nuevo mexicano, el mexicano obeso, ¿no? Y esto, ¿no? Que es la iluminación, el interior, o sea, les repito, es como mofarse de toda esta cuestión de la academia, ¿no? Mauricio Palos también es un chavo muy comprometido que ha hecho un ensayo con respecto, generalmente muchos fotógrafos mexicanos han ido a la frontera norte y han tratado de hacer ensayos o han hecho ensayos de la migración, de cómo los paisanos o cómo los mexicanos tratan de cruzar la línea y qué pasa con ellos. Bueno, mucho antes de esto, de los asesinatos que hubo en Tamaulipas, de los migrantes centroamericanos, Mauricio Palos ya estaba en la frontera sur y ya estaba en Nicaragua y ya estaba en Honduras siguiendo a estos migrantes que pasan por nuestra frontera sur y que en México los tratamos, bueno, hasta lo que acaba de salir en Tamaulipas, ¿no? Que prácticamente como res se los mataron, ¿no? Entonces, una temática también muy delicada, por así decirlo, pero empezamos a ver también nuestros defectos, o sea, siempre habíamos visto la frontera norte y las injusticias que se cometían en contra de nuestros connacionales. Bueno, pero ¿qué está pasando con la gente que viene de Centroamérica y cómo nos tratamos aquí en la frontera sur, ¿no? Gente que les han tenido que amputar a veces una o ambas piernas o varias extremidades al estar en el tren de la muerte, que es con este tren que van por la frontera sur, donde los asaltan, los avientan del tren, la misma policía los extorsiona. Es una cosa brutal lo que están haciendo con los migrantes en nuestro territorio. Roberto Molina Tondopó, que también trabajando mucho con la cuestión de los cuentos infantiles, del mundo infantil, pero aquí hay una sexualidad bastante perversa con todo esto que tiene que ver con pornografía infantil, el mundo de los pederastas, etcétera, de una manera velada, ¿no? O sea, es algo, les repito, todo es metafórico, pero todo tiene que ver un poquito con una consecuencia social, ¿no? Entonces aquí vemos a Pinocho, ¿no? Que está frente a una chica en un table, ¿no? Entonces es un poquito este tipo de cosas, o este tipo de imágenes que se nos hacen como muy desde principios de siglo pasado, ¿no? La pose, el antifaz, el chico que la está espiando, el pastel, etcétera. Él es de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y de repente vemos esta imagen y es desconcertante. Vemos esta misma chica, pero alrededor de ella, si se fijan bien, realmente son transvestis, todos los que están alrededor de esta chica, el abuelo, el chiquito con una almohada donde está la corona, y esto es este otro imaginario que está generando Roberto Molina Tondopó, ¿no? Nazareno Vidales es un alter ego, realmente no podrá usar su nombre verdadero. Esto lo está haciendo en la ciudad de Torreón, y esto lo hizo hace 3 o 4 años, antes de que pasara todo lo que está sucediendo ahora en Torreón. A él se le ocurrió hacer un trabajo con la prostitución masculina, ya casi terminamos, con la prostitución masculina. En vez de fotografiar a los chicos que se dedican a esto desde lejos, con una camarita en la noche, yo qué sé, él decide, bueno, si yo quiero hacer esto, si quiero entrar a este tema, si realmente quiero conocerlo, pues tengo que estar adentro. Entonces, él decide ejercer la prostitución, la prostitución dentro del mercado masculino, y irlo todo registrando, y todo lo empieza a registrar con un teléfono celular, porque él sabe que si saca una cámara fotográfica lo matan o lo golpean, etcétera. Y tiene otra virtud, que el hecho de que tiene un celular lo hace todo mucho más, no sé, mucho menos fuerte para la gente que está en estas situaciones. Entonces se dejan fotografiar. Él empieza a hacer una especie como de diario donde dice, más bien va narrando qué es lo que pasa cada noche, qué es lo que sucede, y es curioso porque él empieza a narrar un poquito cómo se empieza a descomponer la ciudad de Torreón. Él empieza a narrar cómo empiezan a llegar los primeros sicarios, cómo empiezan a llegar
los militares, los judiciales, y entonces es también una especie como de cápsula de tiempo, una especie como de cápsula histórica con respecto a cómo una ciudad se fue deteriorando así en 2 o 3 años rapidísimo, ¿no? Y acuérdense que siempre han existido autores que han estado trabajando con sus universos personales, de una postura política. Ya habíamos hablado de Maya Godet, pero este último proyecto que está increíble, que de hecho les repito que acaba de ganar el premio Klaus, que es un premio que se da en Holanda. Ella está fotografiando o está trabajando con la cuestión de la mujer y su cuerpo como objeto, la cuestión como del intercambio sexual, comercial, etcétera, ¿no? Y las ferias de sexo, etcétera. Es muy interesante y muy profundo lo que está haciendo Maya con respecto a esta temática, que también siempre la habíamos visto como de lejos y de manera muy superficial, ¿no? Con ella vamos a terminar, que es Ana Casas, ¿no? Que, ¿se acuerdan, no? Que es la que estaba haciendo esta saga con su abuela, ¿no? El abrazo y demás. Esto es lo que ahora está haciendo Ana Casas, que sigue con la cuestión como del diario visual, pero haciendo cuestiones performáticas para la cámara. Y su proyecto no nada más es de la maternidad o del tener hijos, sino que lo que implica educarlos, la pérdida de identidad, más bien como de ella, y de asumirles o de darles una identidad a sus hijos, y también está en una frontera muy frágil, ¿no? Porque son estas, les repito, estas cuestiones performativas, están armadas precisamente para la cámara fotográfica, pero dentro de un ambiente familiar, como siempre ella con el cuerpo descubierto, ¿no? Los primeros pasos de su hijo, este tipo como de cuestiones, les repito, el juego, el azar, la cuestión de la herencia, la educación, etcétera, y el cuerpo que se va desdibujando, el cuerpo que se va deteriorando o se va cambiando para darle vida a estas nuevas, a sus hijos, ¿no? Bueno, prácticamente con eso terminamos. Les repito, les traté de dar un resumen de verdad muy, muy acotado. Faltan muchísimos autores, faltan muchísimas tendencias, pero a mí creo que es algo que me gusta y me apasiona con respecto a lo que ha sucedido en los últimos años en la fotografía mexicana, que habría que voltear a ver, que habría que conocerla y estar muy pendientes con respecto a lo que se está haciendo, lo que se está publicando y de verdad estar como muy orgullosos de lo que ha sucedido en la fotografía en México en estos últimos años. Y bueno, les quiero agradecer que me hayan aguantado ahí, creo que me pasé de tiempo, y no sé si tengan preguntas o comentarios, jitomatazos, cebollazos. ¿No? Todo fue clarísimo. A ver. ¿Cuál era su postura respecto a la fotografía del fotoperiodismo, en que no se debe cambiar nada? ¿Cree que es posible que no haya ninguna como composición? ¿Es posible que la foto sea tal cual? No es posible. O sea, mi punto de vista es que siempre el fotógrafo va a modificar desde el momento, por ejemplo, si yo estoy acá y fotografío de aquí a acá, esta es una realidad y esta es otra realidad. O sea, y si yo esta es la conferencia de fotografía y hago esto o hago esta, dice, pues son 3 personas, fueron 50 personas, ¿sí me explico? O sea, en el momento en que tú cambias tu encuadre ya estás modificando por completo la circunstancia. Si estás, por ejemplo, en una manifestación y resulta que te caen mal los policías y lo vas a agarrar cuando están pegándole al manifestante, sí, es cierto, es correcto, eso sucedió, pero si no pasaste si no fotografiaste cuando el manifestante le escupió en la cara al policía, que fue antes, entonces estás cambiando por completo la historia, ¿sí me explico? Entonces siempre hay que dudar de la fotografía, nunca creas nada de lo que estás viendo en fotos, siempre hay que dudar de lo que estás viendo y sobre todo en lo que ves en periódicos, en medios, ¿no?
Entonces, siempre la fotografía va, desde que se origina la fotografía, siempre ha modificado el entorno. Es una falacia el decir que la fotografía siempre registra la realidad tal cual, porque eso no es cierto. No puedes registrar la realidad tal cual, ¿sí? Y otra cosa,